La vacancia presidencial es la medida más intensa del control interpoderes, máxime si se da en países que tienen un sistema presidencialista, como es lo que ocurre en toda Latinoamérica. Aún así, es una institución que está omnipresente en nuestras constituciones. En el caso peruano, la vacancia presidencial está regulado en el artículo 113 de la Constitución, que establece 5 causales. La primera, la muerte del presidente de la República. La segunda, su permanente incapacidad moral o física declarada previamente por el Congreso. La tercera, la aceptación de su renuncia por el Congreso. La cuarta, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no retornar en el tiempo previsto. Y por último, quinto, su destitución, que se da por casos que nos remiten al artículo 117, como son la traición a la patria, el tema de impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobiernos locales, regionales, impedir el funcionamiento de los órganos electorales, entre otros. Y esta institución, que de alguna forma, cada cierto tiempo, de manera cíclica y con una mayor acentuación en los últimos años, se viene hablando, viene rondando y hasta aplicando, es de alguna manera poco frecuente a lo largo de toda la historia peruana. Esto es, en 200 años de un Perú republicano, hemos tenido poco más de 100 presidentes de la República. Por cierto, algunos por horas, otros por algunos días, por algunos meses, pero en más de 100 presidentes de la República solamente se han dado 4 casos de vacancia presidencial. El primero, José de la Riva Agüero, en 1823, en nuestro amanecer republicano. El segundo, Guillermo Billinghurst, ya en el siglo XX, en 1914. El tercero, Alberto Fujimori, en el año 2000. Y el último, recientemente, Martín Vizcarra, en el año 2020. De ello hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de El Derecho en la Historia, la sección de Historia y Derecho de Tribuna Constitucional, con este apasionante tema, la vacancia presidencial en la historia del Perú. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, como hemos señalado, tenemos en la relación más de un centenar de presidentes que muchas veces han tenido el título de director o algún otro título semejante, pero que han ejercido la presidencia del Poder Ejecutivo. Y como hemos mencionado, se han dado 4 casos de vacancia que pasamos a desglosar de inmediato. Número 1. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Fue el primer jefe de Estado peruano en llevar el título de presidente. Aunque su poder surge de un golpe de Estado, ya que fue impuesto por el ejército a través del motín de Balconcillo, que a su vez ordenó al Congreso la destitución de la Junta de Gobierno encabezada por José de la Mar. Riva Agüero buscó concluir la independencia del Perú sin el uso de tropas extranjeras, dado su marcado nacionalismo, y organizó la segunda campaña de intermedios, pero esta fracasó en su intento de detener el avance realista. Las desavenencias con el Congreso y la llegada de Simón Bolívar determinaron que el Congreso le otorgara el poder al militar venezolano, lo que provocó la renuncia del aristócrata limeño. Esto es, fue un golpe de Estado del legislativo. Si bien renunció Riva Agüero, en la práctica se produjo un ejercicio de vacancia presidencial, producto de las arbitrarias medidas del Congreso a favor de la corriente libertadora del norte. 2. Guillermo Billinghurst. Fue presidente del Perú entre 1912 y 1914. Empresario salitrero, amigo de Nicolás de Piérola y miembro connotado del partido el Partido Demócrata. Entre 1909 y 1910 fue alcalde de Lima, realizando una vasta labor edilicia a favor de la clase obrera. Participó como candidato presidencial en 1912, obteniendo una rápida y arrolladora popularidad, a tal punto que él mismo cuestionó las elecciones.
exigiendo al Congreso de la República que las anulara, aduciendo una serie de vicios. Los parlamentarios aceptaron tal imposición y acto seguido lo eligieron presidente. Durante su mandato, Billinghurst propuso una legislación social moderna, lo que le ganó la oposición de los conservadores y tuvo una pugna tenaz con el Congreso, dominada tanto por civilistas como por leyistas, sus enemigos políticos. Se propuso entonces disolver el Congreso y convocar al pueblo para realizar reformas constitucionales fundamentales, lo que motivó que los parlamentarios opositores acordaran vacarlo por incapacidad moral, al mismo tiempo que buscaban el apoyo de los militares. Enterado Billinghurst de este complot, reprimió la oposición e intentó formar milicias populares armadas, lo que provocó el levantamiento militar del entonces coronel Óscar R. Benavides en defensa del Congreso. Billinghurst fue obligado a dimitir y enviado al exilio. Poco después falleció en Iquique. 3. Alberto Fujimori. En el año 2000 el Perú vivía una crisis política superlativa. Y en medio de ese caos e inestabilidad política, Fujimori viajó el 13 de noviembre a la cumbre de APEC en Brunei. Al finalizar esta conferencia, se tenía previsto su paso por Kuala Lumpur para luego llegar a Tokio y desde allí emprender un viaje a Panamá para la 10ª cumbre iberoamericana. Empero, Fujimori se quedó en la capital japonesa, desde donde renunció vía fax a la presidencia del Perú. Esta acción, esta renuncia, no fue aceptada por el Congreso de la República, que más bien declaró su permanente incapacidad moral, de tal manera que así el presidente Alberto Fujimori fue vacado. 4. Martín Vizcarra. Martín Vizcarra sufrió un primer procedimiento de vacancia que no alcanzó la mayoría sobrecalificada para que ésta se decretara. Ya en un segundo procedimiento, el Congreso alcanzó el nivel necesario de firmas para presentar la moción de vacancia por presuntos casos de corrupción del mandatario durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Tras oír la defensa del presidente Vizcarra, el Congreso debatió y aprobó la vacancia por incapacidad moral por 105 votos a favor, casi una unanimidad. A estas alturas nos permitimos hacer un pie de página que puede llamar considerablemente la atención. La etapa del Perú autóctono concluye con el Tahuantinsuyo, con el denominado Imperio Incaico. Sin embargo, en el epílogo de su desarrollo se da una guerra civil de Huáscar con Atahualpa, de tal manera que este último termina deponiendo a Huáscar. Y cuando esto se da, luego se inicia la etapa de la conquista, que igualmente comienza con guerras civiles entre los conquistadores, en este caso por la capitulación de Toledo entre Pizarro y Almagro. Cuando finaliza el periodo de dominio hispánico, finaliza también con un golpe de Estado, lo que se conoce bajo el nombre de el Motín de Asnapuquio. Esto es, José de la Serna va a deponer al virrey Joaquín de la Pezuela. Luego de ello viene la independencia y se inicia nuestra etapa republicana, que también el primer presidente, como ya lo hemos señalado, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, llega mediante un golpe de Estado, el denominado Motín de Balconcillo. Y cuando el Perú se aprestaba a cumplir 200 años de independencia, cuando comienza la cuenta regresiva del reloj, entre el 28 de julio del año 2020 y el 28 de julio del año 2021, es decir, en el año que comenzaba, insisto, la cuenta regresiva para nuestro bicentenario como república, comenzó el 28 de julio del 2020, el presidente era Martín Vizcarra. Como ya lo hemos señalado hace unos instantes, fue vacado. Asume Manuel Merino, que a su vez igual renuncia y asume entonces Francisco Sagasti. Y el 28 de julio del 2021 asume el presidente electo Pedro Castillo. Esto es, en el último año de cuenta regresiva a nuestro bicentenario, el Perú tuvo 4 presidentes de la República.
como para ponernos a pensar, como para que podamos girar la cabeza hacia atrás, mirar la historia y tratar de aprender de todas aquellas sazonadas, aquellos acontecimientos, aquellos momentos de crispación política que definitivamente nos deben de dejar una lección para realmente y de una vez por todas constituirnos en un Estado constitucional de derecho. Porque esto es, el derecho debe aprender de la historia. Punto final a esta entrega. No olvide suscribirse, no olvide compartir, no olvide difundir. Si lo considera temas similares, lo encuentra en el playlist de su canal, Tribuna Constitucional. Y todo esto lo vemos también en los cursos de Derecho Constitucional en EGACAL, Escuela de Derecho. Muchísimas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo.